Eh, el principal marco a partir del cual se da este nuevo impulso a medir las desigualdades, a medir el monitoreo por desigualdades y en particular por etnicidad y por otros tipos de estratificadores como a nivel socioeconómico, la edad, etcétera, se da a partir del establecimiento de los objetivos del desarrollo sustentable. A partir de 2015, manera de dar continuidad a los establecidos objetivos del desarrollo del milenio, los países generan este acuerdo para dar seguimiento, para cumplir estas metas. Sin embargo, se dan cuenta al analizar los resultados que existen diferencias entre regiones, entre países, entre grupos poblacionales, y entonces deciden que uno de los ejes principales de estos nuevos objetivos tiene que ver con las desigualdades, con cerrar las brechas, con no dejar nadie atrás. Cuando los países se comprometen a cumplir con estos objetivos, entonces es cuando se vuelven relevando de la agenda de los tomadores de decisiones y van a ir marcando la pauta también de las prioridades y las políticas que se van a establecer en los siguientes años. En esta premisa de no dejar nada atrás, uno de los manifiestos que se ponen dentro de los objetivos del desarrollo sustentable es justo fortalecer los sistemas de monitoreo para empezar a medir las desigualdades. No solamente ver los promedios, sino analizar también por grupos relevantes. Y llama justo al llamado de producir datos desagregados por distintas características, como ya les mencionaba, ingreso, nivel socioeconómico, etnicidad, edad, género, etcétera. Y para lograr justo los objetivos del desarrollo sustentable, se reconoce que es abatir la desigualdad. Y un mecanismo para ir viendo cómo vamos avanzando en ese sentido es justo monitorear esas desigualdades. Eh, a raíz de todo este tema es que se ha ganado atención política respecto al monitoreo y el monitoreo de las desigualdades, y la equidad se ha convertido en un tema transversal en distintos ámbitos, no solo en salud, no solo en educación, en género, es como parte principal de los sistemas de gobierno y de los compromisos que este tiene. Asimismo, ha surgido mucho apoyo a nivel internacional y nacional para fortalecer los sistemas de monitoreo, para generar estrategias que permitan ir evaluando y midiendo este tipo de desigualdades y así ver cómo se va avanzando hacia el alcance de estos objetivos del desarrollo sustentable. Justo ahora parece que tenemos un escenario ideal, dado que el contexto internacional, el contexto nacional, está volteando a mirar la medición y el monitoreo de desigualdades para evaluar justamente esta, para que los sistemas de monitoreo empiecen a construir indicadores, empiecen a evaluar qué es lo que hace falta o es necesario para poder llevar a cabo medir estas desigualdades. En particular, yo les voy a hablar sobre la medición de desigualdades por etnicidad. Y un punto de partida es comprender el panorama o el contexto en el cual se vuelve relevante medir las desigualdades por etnicidad. En particular, nuestro país es un país multicultural en el que conviven más de 60 grupos étnicos, en el que a nivel Latinoamérica hablamos que México es uno de los países con el mayor número de habitantes que se consideran indígenas, y si podemos ver que alrededor del 40% de las personas que hablan una lengua indígena se concentran en estados como Chiapas, Oaxaca o Yucatán, pero si observamos el mapa vemos que esta población se distribuye a lo largo de todo el país, y tan solo en entidades como Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, realmente es muy escasa, pero en general encontramos presencia de población indígena a lo largo de todo el país, y por lo tanto se vuelve un grupo relevante al evaluar y medir. Eh, Aproximadamente, si consideramos a las personas que hablan una lengua indígena, estamos hablando que estas representan casi el 7% de la población a nivel nacional, pero si consideramos aquellas que se autorreconocen como indígenas, esta cifra es aún más grande y podría llegar a ser hasta cuatro veces más que ese 7%. Estaríamos hablando que estamos cerca entre un 25 y un 30% de la población que se autorreconoce como indígena. Entonces, no es un tema menor si hay una representatividad importante de este tipo de poblaciones. Además, este tipo de poblaciones suele tener diferentes patrones de fecundidad, de morbilidad, de mortalidad, de migración, y se enfrentan a condiciones de desigualdad, marginación, discriminación
y ellos tienen un particular sistema de normas y valores a partir de los cuales rigen su comportamiento y la manera en la cual ellos interpretan su realidad. Por lo tanto, estas características hacen que podamos observar diferencias en distintos indicadores. Sin embargo, históricamente este tipo de poblaciones han sufrido una invisibilidad estadística. Si bien en épocas recientes es establecido informes, perfiles sociodemográficas de este tipo de poblaciones, en general, a la fecha no hay un indicador o algunos indicadores que le den seguimiento a las desigualdades desagregadas por etnicidad. Al final del día, al igual que con otros estratificadores como el nivel socioeconómico, la edad, la educación, esto podría estar ocultando profundas diferencias o desigualdades respecto a otros grupos, que entonces, si no las estamos midiendo o no las observamos, no es posible dar una respuesta o reducir estas brechas. Y entonces estamos olvidando a lo mejor aspectos importantes que requieren de una respuesta pronta de parte de los gobiernos. Uno de los factores principales que aquejan a las poblaciones indígenas tiene que ver con los determinantes sociales. Las poblaciones indígenas se consideran uno de los principales grupos vulnerables debido a que en ellos se presentan altos niveles de pobreza, rezago educativo, diferencia de género, desigualdades de género, limitado acceso a los servicios. Si observamos la gráfica, tenemos aquí un ejemplo claro. Aquí estamos viendo las carencias e ingresos por cuestión étnica para el año 2014. Las barras más oscuras son las que representan y las barras más claras son las que representan a la población no indígena. Si las comparamos, por ejemplo, en el rezago educativo, vemos que siempre la barra más oscura es mucho mayor, el porcentaje de carencias es mayor en las poblaciones indígenas y esto lo observamos en todas las dimensiones, en la seguridad social, en el acceso a vivienda, en relación a los alimentos. Entonces vemos que sí hay factores sociales y económicos que están afectando de manera diferenciada a las poblaciones indígenas. Lo que se ha documentado es justamente que cuando analizamos estas diferencias, las brechas se amplían cuando se trata de diferencias étnicas. Pueden ser más o menos acentuadas si lo vemos por otro tipo de estratificador, pero estas siempre están presentes. Sin embargo, una peculiaridad y que lo distingue respecto a otro tipo de estratificadores, otro tipo de condiciones, es que existen factores culturales en los cuales se desenvuelven las poblaciones indígenas. Tienen una cosmovisión propia, que es decir, van a tener una manera particular de percibir el mundo, lo que ellos representan en él, y eso va a guiar sus comportamientos. Además, van a tener costumbres, ideas, percepciones e imágenes y maneras de comunicarse distintas a como lo hacen otros grupos de población. Además de, se ha documentado la existencia de diferencias de género, de limitada autonomía de la mujer. De acuerdo con estudios cualitativos principalmente, se conoce que existe una alta probabilidad de que el individuo se comporte de manera que sea consistente con las normas de la etnia. Entonces, si las normas de la etnia, por ejemplo, respecto a el uso de los servicios de salud, para ellos siempre será primordial el uso de medicina tradicional, entonces alguien que se considere indígena seguramente siempre va a privilegiar ir con el candero del pueblo, etcétera, que asistir a los servicios formales de salud. Entonces, no es una cosa menor desatender este otro factor cultural que también se involucra con las poblaciones indígenas. Entonces, el atender solamente los factores sociales o sociodemográficos no necesariamente va a estar explicando, va a responder por qué se dan este tipo de brechas. También hay que mirar a estos otros factores culturales. ¿Por qué es importante medir las desigualdades por etnicidad? Es que el monitoreo nos va a permitir justamente identificar dónde están estas diferencias. Si nosotros nos basamos solamente en los promedios nacionales, justamente estamos omitiendo ver y comparar cómo se comportan distintos grupos. Además, nos va a permitir justo identificar dónde están las áreas prioritarias, quiénes son los que requieren de una rápida atención, de una pronta respuesta respecto a las acciones que realizan los gobiernos.
Además que permite evaluar el impacto de políticas, de programas, de prácticas, para ver cómo estas están funcionando y si es que en realidad están cumpliendo con las metas para las cuales fueron programadas. En el caso particular de las poblaciones indígenas, también permite plantear programas culturalmente apropiados al reconocer que existen estas diferencias y que no solamente podrían estar explicadas por los factores sociodemográficos o socioeconómicos. Al final, ir monitoreando este tipo de desigualdades va a proporcionar información a los tomadores de decisiones para generar acciones que permitan reducir estas brechas. Entonces, tanto en el establecimiento de los objetivos del milenio como en distintas iniciativas a nivel nacional e internacional, se reconoce el monitoreo como la herramienta clave para dar seguimiento a cómo estamos avanzando en esta reducción de brechas. Entonces sería importante ver cómo avanzar hacia este tipo de monitoreos hacia las desigualdades y en este caso en el monitoreo de las desigualdades desagregadas por etnicidad. Un factor que pocas veces se considera o que se da por sentado es conocer el contexto del monitoreo ya rutinario que se realiza en las distintas instituciones. Es decir, no conocer cómo se está llevando a cabo, qué es lo que ya se monitorea, qué oportunidades o qué desafíos ya enfrenta el monitoreo actual. Y al final del día, en mi opinión, no solamente llevar a cabo un monitoreo tiene que ver con estimar los indicadores, de realizarlos, desagregarlos y presentarlos, sino también es igualmente importante el contexto en el cual se van a llevar a cabo estas estimaciones. Al final del día, si no se cuenta con las condiciones necesarias, difícilmente se va a lograr llevar a cabo estas estimaciones. Esta publicación que les comentaba Juan Pablo hace unos minutos tiene que ver con esto. Nosotros entrevistamos a actores involucrados en el monitoreo, en particular en el que está relacionado con la atención de la salud materna. Abarcamos distintos sectores, gente que trabajaba en el monitoreo desde el sector salud, personas que lo hacían desde la academia, los investigadores, personas que lo hacían desde instituciones internacionales, organismos nacionales. Entonces abarcamos todo este espectro de distintos actores que estaban involucrados en realizar este monitoreo, pero también lo que hicimos fue abarcar distintos tipos de actores, es decir, entrevistamos a personas técnicas, aquellos que directamente o recolectaban la información o calculaban ya indicadores, también aquellos coordinadores, las personas que coordinaban este equipo que hacía las estimaciones o que eran justo el enlace entre la gente que hace la estimación y los directores, tomadores de decisiones. Y también entrevistamos a tomadores de decisiones, gente responsable de utilizar esta información para reportárselo a otros actores políticos o para generar ciertas acciones. Y también otro actor que mantuvimos en el radar fue a los investigadores. ¿Qué se estaba haciendo desde la academia también para monitorear, para generar instrumentos que permitieran monitorear la atención de las desigualdades o conocer cómo se estaba monitoreando actualmente? A raíz de esta investigación, descubrimos que habían 5 áreas donde se presentaban estos desafíos y oportunidades. Uno tenía que ver directamente con la medición, otro con la información, otro con los recursos disponibles, la gestión y finalmente con la toma de decisiones. Respecto a la medición, uno de los principales desafíos que observamos tiene que ver con las metodologías. Nos comentaban que a veces las metodologías eran demasiado complejas, lo cual no les permitía tal vez adaptarlas a su propio contexto, o si ya tenían una metodología marcada o que les habían como fichas técnicas, estas a veces no eran lo suficientemente claras para replicar ese tipo de indicadores y entonces implementarlos. Y por el otro lado, una de las oportunidades era adaptar lo que ya estaba, es decir, conocer qué ya se estaba haciendo y ver cómo lo adaptábamos o cómo se mejoraba para llevar a cabo este tipo de monitoreos. Es decir, no partir de la nada, sino conocer lo que ya se estaba realizando y entonces adaptarlo, complementarlo, y entonces se avanzaba de una manera más eficiente o más pronta hacia el monitoreo de las para establecer cualquier tipo de monitoreo o en el particular avanzar hacia un monitoreo de las desigualdades. Respecto a la información, lo que encontramos fue el principal reto tenía que ver con la disponibilidad de esta. Es decir, que a veces los sistemas no se comunicaban, que a veces
no estaban, los registros no servían de la tal manera como estaban, no servían para hacer distintos tipos de mediciones, que a veces habían muchos datos faltantes y entonces no teníamos suficiente información. Entonces, todo ese tipo de dificultades es las que estos distintos actores reconocían como uno de los principales problemas, pero por otro lado, en contraste respecto a las oportunidades, reconocían que en México se colecta una gran cantidad de información, a diferencia de muchos otros países en Latinoamérica. México tiene distintas encuestas nacionales, encuestas locales, distintos sistemas de información a partir de los cuales se recolectan datos que permiten realizar distintos monitoreos y que a lo mejor falta poco profundizar en conocerlos y entonces retomar esta información para avanzar hacia otro tipo de monitoreos, ya sea por desigualdades, desagregados por distintos estratificadores, etnicidad, nivel socioeconómico, etcétera, pero que sí, a lo mejor faltaba explorarlo, pero reconocían la existencia de distintas fuentes en el caso de México. Respecto a la disponibilidad de recursos, ahí tanto se reconoció como desafío y oportunidad todo lo relacionado con el personal. Como desafío era justamente que a veces los equipos de monitoreo tienen poco personal y tienen que cubrir una gran cantidad de trabajo, hacer distintas mediciones, distintas actividades, y este personal no se daba abasto para a lo mejor adicionar una nueva medición. Decían que a lo mejor su carga de trabajo ya era lo suficientemente grande como integrar a lo mejor la medición de nuevos indicadores. Sin embargo, una de las oportunidades que encontramos es que una manera en que algunos lo resolvían tenía que ver con aprovechar a personal que ya estaba disponible. Por ejemplo, si se necesitaban datos respecto a cierto indicador, aprovechaban al personal que ya visitaba de manera rutinaria los servicios de salud, y este personal, como ya visitaba los servicios, solamente tenía que recolectar 2 datos más. Recolectaba estos 2 datos más y ya lo reportaba al nivel central, y entonces el nivel central ya podía hacer estas mediciones. Entonces, también, al igual que como se los mencionaba en adaptar los indicadores ya existentes, también es un poco ver qué elementos o cómo nos podemos apoyar de otro tipo de personal, ya sea para recolectar información o para apoyarnos a realizar las estimaciones. Respecto al rubro que relacionado con la gestión, el principal problema que veíamos era el acceso a la información. Y el acceso a la información en el sentido que a veces una institución diferente era la que proporcionaba la información para hacer las mediciones, y entonces se requería tiempo de gestión para solicitar el permiso, para que dieran el acceso a las bases de datos, para pasarlas, se tenían que elaborar oficios, y a veces esto hacía que se retrasara la entrega de la información o el acceso a la información, y por lo tanto no se podían tener las estimaciones de manera actualizada. Entonces, generar todos estos permisos a veces podía retrasar el tener la disponibilidad de los datos. Y en contraste, la oportunidad era justo establecer estas redes de colaboración. Habían casos en los que se habían creado convenios entre instituciones o entre áreas para ya tener de manera formal que tal fecha, en tal momento, con tal periodicidad, se tenían que entregar estas bases de datos para tener de manera actualizada los indicadores. Entonces, crear este tipo de colaboraciones, de redes o de convenios apoyaba mucho para que se efectuara el monitoreo. Y finalmente, relacionado con la toma de decisiones, el principal reto que descubrimos respecto a la toma de decisiones tenía que ver con la cultura del monitoreo. Tanto los tomadores de decisiones como los técnicos o incluso los investigadores, todos ellos comentaban que en general se estaba muy acostumbrado a elaborar reportes, a medir los indicadores, a hacer reportes y entregarlos, pero poco se conocía o se estaba familiarizado respecto a cómo utilizar esta información para tomar decisiones, utilizar estos datos, estos resultados para generar acciones. Entonces faltaba fortalecer esta cultura del monitoreo y conocer toda la utilidad que puede brindar las acciones del monitoreo, y en particular las del monitoreo de las desigualdades. Y una de las oportunidades que descubrimos tenía que ver justo con este apoyo internacional que se está dando a partir del establecimiento de los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Se han creado distintas iniciativas que lo que están buscando es justo esto, fortalecer los sistemas de monitoreo. Se están creando metodologías, se están creando
guías para llevar a cabo el monitoreo de las desigualdades, se están creando capacitaciones para generar habilidades en el monitoreo de las desigualdades en los equipos de monitoreo. Entonces, todo este acompañamiento que hay, y de hecho incluso también hay algunas experiencias a nivel nacional, permite fortalecer justamente a los equipos de monitoreo para que avancen justo a evaluar o a medir las desigualdades. Y un poco para estar en este marco del ciclo del monitoreo, en el que el primer paso sería seleccionar qué tipo de indicadores son los que vamos a desagregar o vamos a medir desigualdades. Es justamente ver dónde es importante observar las diferencias. En este caso, en mi ejemplo, que es por etnicidad, pero aplica también para otros estratificadores, en donde realmente es necesario medir desigualdades. Quizás no en todos los indicadores es pertinente medir diferencias. El segundo paso sería obtener los datos, y para esto tendría que ver con el mapeo de fuentes, de identificar qué información ya se recolecta o qué información de manera externa existe que nos permita dar seguimiento a las desigualdades. El tercer paso es analizar los datos, ya empezar a ver las mediciones, a cómo calcularlas, en cómo generar los estratificadores, y en particular en este caso es quién es la población indígena y cómo la deberíamos categorizar. Y al final comunicar los resultados. Pero debido a que justamente este monitoreo de las desigualdades o en el monitoreo de las desigualdades desagregadas por etnicidad, un punto importante y que nosotros recomendamos mucho es indicar las limitaciones que tienen nuestros resultados. Es decir, indicar que solamente contamos con esta información y que esta información refleja cierto contexto y que no necesariamente podría ser a lo mejor generalizable. Es ser muy claro y muy específico en qué es lo que se está midiendo, cómo se está midiendo y cuál es el objetivo de hacer estas mediciones. Y el último paso sería justamente a partir de estos resultados utilizarlo para hacer cambios, para generar acciones, para evaluar programas, para ver si es necesario algún instrumento o reportar cuáles son las necesidades que se tienen para poder hacer este tipo de monitoreos. ¿Qué indicadores habría que considerar? ¿Cómo identificarlos? Y un paso importante y el primordial sería conocer el contexto local y nacional. Las realidades varían, tenemos contextos sumamente heterogéneos en México y en el mundo, entonces no para todos los casos pueden ser importantes los mismos indicadores, por lo tanto es necesario conocer cuál es el contexto local, cuáles son las realidades locales y también cuáles son las necesidades nacionales que debemos reportar. Un segundo paso es justamente ver dónde son importantes analizar esas diferencias, y en particular en mi caso por etnicidad, y les menciono un ejemplo que es el que yo he venido trabajando, que tiene que ver con la atención de la salud materna. Los grupos indígenas son los que tienen una mayor tasa de mortalidad materna, entonces ahí justamente es oportuno medir cómo está siendo la atención de la salud materna, cómo son los niveles de cobertura de la atención del parto, de la atención prenatal, debido a que en este tipo de poblaciones hay un problema de mortalidad materna. Entonces, el que este problema sea tan alto en este tipo de poblaciones justamente nos justifica el tener que observar las diferencias por etnicidad en este proceso de la atención de la salud materna. Así se pueden hacer otros ejercicios para ver cuándo es que vale la pena observar estas diferencias. Y al final, otro aspecto muy importante es que justamente los indicadores que nosotros queremos evaluar tienen que estar vinculados con los estratificadores, es decir, que podamos tener lo que queremos medir justamente por el elemento por el cual lo queremos desagregar. Y si no se encuentran vinculados, si no podemos hacerlo de manera directa, buscar o generar estrategias para vincular estos datos, ver cuáles son las necesidades para que esto se pueda realizar. Al final, definir qué tipo de indicadores son los que queremos medir o cuáles son oportunos medir. A lo mejor todavía estamos en un paso en el que tenemos que empezar a medir resultados o procesos y todavía nos falta un camino para ya empezar a medir indicadores de impacto. Eso también va a variar dependiendo del contexto y de la información que se tenga disponible. Respecto a las fuentes de información, yo les recomendaba mucho hacer este mapeo de fuentes, es identificar cuáles son las fuentes disponibles, cuáles son las que ya se tienen en los propios sistemas de información, qué
información se tiene respecto a los indicadores que queremos monitorear, también respecto a los estratificadores, si estamos recolectando información respecto al nivel socioeconómico o los bienes que tienen las personas, o si estamos preguntando si son indígenas o no, o si hablan una lengua indígena, si estamos recolectando el nivel educativo, etcétera. Es conocer qué elementos o qué datos tenemos ya disponibles y que no necesariamente estemos generando, solicitando. No es que tenemos que hacer la recolección de cierta información, cuando a lo mejor los sistemas ya nos están dando los datos que necesitamos. Y en el caso en que no los tengamos, entonces voltear a otras fuentes de información externas, como son las encuestas nacionales, las encuestas que tienen representatividad estatal, o finalmente si es necesario hacer una recolección de datos, pero como yo les decía, no partir justo una de las barreras que podría existir es que hacer una recolección podría ser mucho más demorado y si queremos ya empezar a reportar resultados podría ser complicado. Entonces, utilizar lo que ya tenemos puede ser una buena estrategia o utilizar a los elementos, al personal o los recursos que ya tenemos disponibles si es necesario hacer una recolección de información, pero siempre optimizar a partir de lo que ya tenemos. El segundo punto clave respecto a la información es justo identificar a quiénes son los responsables de la información. Si nosotros como área o como equipo ya tenemos estos datos, o si es necesario crear acuerdos con otras áreas, con otras instituciones, si es necesario consultar con apoyo técnico externo, etcétera, es identificar cómo obtener esa información que nos es necesaria para llevar a cabo el monitoreo. Y otro aspecto importante es la calidad de los datos, verificar que a lo mejor nosotros podamos tener N cantidad de información, de datos que vamos recolectando, pero ya cuando nos adentramos en la base, vemos que tenemos muchos datos missing o datos que no están recolectados, que aunque aparecen muchos registros, vemos que hay huecos en la información y entonces esa información ya no nos sería de utilidad porque tenemos demasiados huecos que no nos permiten llevar a cabo las menciones. Y al final, un aspecto súper importante es construir estas redes de colaboración, como yo les mencionaba, tanto para la obtención de los datos, para recolectar información, como también para hacer los análisis. En particular, desde el área de la academia ya se han hecho algunas propuestas de cómo medir ciertas desigualdades, ya hay indicadores, ya tampoco es que se tenga que inventar un nuevo indicador, sino que muchas veces ya hay esta información disponible y habría que consultar qué tan fácil o qué tan práctico sería adaptar este tipo de indicadores que se proponen o que ya están ahí disponibles en el propio contexto y ver su factibilidad de implementación. Entonces, es justo ver quiénes serían aquellos actores claves con los cuales es necesario construir estas redes de colaboración, porque algo que también observábamos en nuestro estudio es que habían demasiados actores involucrados e interesados en hacer este monitoreo, pero trabajaban de manera aislada, cada quien resolvía su parte de lo que quería investigar, pero no había una colaboración y quizás la manera de eficientar este tipo de monitoreos era justo vinculándose y crear estas redes de colaboración o incluso compartiendo experiencias de cómo llevaban ya a cabo ciertos monitoreos. En particular, les quería hablar cómo avanzar hacia el monitoreo por etnicidad y el aspecto más importante que tiene que ver con el monitoreo de la etnicidad, a diferencia del monitoreo desagregado por otros estratificadores, como puede ser el nivel socioeconómico, es que la etnicidad no es fácilmente medible, es un concepto que involucra aspectos de lenguaje, territorio, religión, no es una etiqueta que solamente se les puede poner a las personas dependiendo cierto puntaje, sino que también depende de la propia percepción del individuo. Entonces, al final, medir desigualdades desagregadas por etnicidad no es una tarea fácil, es compleja, pero no es imposible, se puede ir avanzando hacia su construcción. Y para esto también una limitante, y como se los mencionaba al inicio, esta invisibilidad estadística, esta falta de datos relacionados con las poblaciones indígenas y que a veces limita justamente categorizar o clasificar a la población como indígena o no indígena o por distintos grupos indígenas. Existen
tres formas de operacionalizar o categorizar a la población indígena. Las principales están relacionadas con el lenguaje, es decir, con la lengua que habla una persona. Otras tienen que ver con la autoidentificación, es si la persona se reconoce como indígena. Y otra tiene que ver con el hogar indígena, es decir, se le pregunta al jefe del hogar si habla una lengua indígena y entonces se reconoce que todos los miembros del hogar son indígenas. Sin embargo, existen otros atributos, otras características de que se pueden considerar clasificar a la población como indígena. Se puede utilizar la vestimenta, el territorio, se pueden conjugar distintos elementos, las personas que hablan una lengua y que además se identifican, etcétera. Existen distintos criterios, pero los principales o los más utilizados en este caso serían estos tres y los que además se han ido utilizando en México corresponden a estos. El que se ha utilizado desde hace ya mucho tiempo y en el cual se tiene experiencia en recolectar este tipo de información son aquellos relacionados con el lenguaje. Es el más común, el más usual, el que se recolecta a partir de los censos, el que siempre está presente en las encuestas, e incluso en algunos registros del gobierno, registros de salud, se recolecta si la persona habla o no una lengua indígena. Entonces, esta podría ser un primer indicador que nos permitiría clasificar a la población como indígena o no indígena y entonces poder hacer mediciones desagregadas por etnicidad. Sin embargo, la limitante que tiene este operacionalizador tiene que ver con que las generaciones más jóvenes ya no suelen hablar la lengua indígena. En esta aculturalización que hay con la población indígena, las generaciones más jóvenes ya su principal lengua es el español, entonces si les preguntan si habla una lengua indígena, dirán que ellos mantengan ciertos usos y costumbres que son afines con su grupo étnico y que podrían incidir en su comportamiento. El hecho de no clasificarlos como indígenas, podríamos estar teniendo ahí no solamente una subestimación de la población, sino que tendríamos personas que a lo mejor tienen comportamientos similares a los indígenas, pero los estamos considerando como no indígenas. Entonces sería una desventaja de este criterio. El segundo, que es el propio autorreconocimiento, en épocas recientes es el más recomendado y se recomienda desde un enfoque de derechos humanos, porque es un empoderamiento a los derechos de las poblaciones indígenas, que ellos mismos se autorreconozcan y se valoren como indígenas y reconozcan su autopertenencia. Entonces, a partir de este enfoque de derechos es como se dice que el principal operacionalizador para identificar a la población indígena sería la autoidentificación. Sin embargo, una de las limitantes que tiene este criterio se relaciona con que puede cambiar en el tiempo. A lo mejor una persona puede actualmente identificarse con indígenas, pero si se va culturizando o va perdiendo relación con su comunidad indígena, en un futuro podría decir que ya no es indígena y entonces tendríamos inconsistencias en el comportamiento de la población indígena. Además que a otras situaciones que han pasado de discriminación, de rezago de este tipo de poblaciones, hace que muchas veces ellos mismos no se reconozcan como indígena por el miedo a ser discriminados. Entonces esto también genera que a veces se esté subestimando este tipo de poblaciones. Y finalmente, el hogar indígena se ha utilizado como una herramienta debido a que muchas veces las encuestas o los sistemas de información solamente recolectan datos referentes al jefe del hogar y a este sí le preguntan si habla una lengua indígena, pero no tenemos elementos respecto a los otros miembros del hogar y lo que se hace es bajo una premisa de que comparten un sistema de usos y costumbres al pertenecer a la familia, entonces también compartirán el lenguaje y por lo tanto las costumbres que definirán sus comportamientos y por lo tanto también se les considera como indígenas. Es una estrategia que se utiliza para poder identificar o aproximarnos a quiénes son este tipo de poblaciones. Sin embargo, también la limitante es que a lo mejor, aunque pertenezcan a ese hogar, si las generaciones más jóvenes ya no se encuentran identificadas con las costumbres, aunque compartan el hogar con las personas mayores o los jefes del hogar, tal vez no necesariamente podríamos considerarlos como indígenas. Al final, en este caso, la etnicidad se vuelve mucho más complejo sobre qué indicador utilizar para estratificarla, cuáles son las limitaciones que se tienen, si es necesario combinarlo o no combinarlo, etcétera. Es lo que hace que
desagregar o medir las desigualdades por etnicidad se vuelva mucho más complejo que hacerlo por otro tipo de estratificadores en el cual podemos tener un cierto puntaje, una cierta medición y a partir de ahí clasificar distintos grupos y entonces medir las desigualdades entre esos grupos. En la etnicidad requiere un poco más de trabajo, es un poco más complejo, pero como les mostraba, se vuelve necesario debido a las situaciones de desventaja social, cultural que presentan este tipo de poblaciones. Esta tabla justamente nos muestra cómo es que podemos hacer una aproximación a partir del lenguaje. Aquí en el caso de México, en esta encuesta se preguntaba si hablaba o no hablaba una lengua indígena y las respuestas eran simples, sí o no, y entonces nosotros podríamos identificar a aquellos que responden sí como indígenas y a los que responden no como no indígenas. Sin embargo, también hay que reconocer que hay una variabilidad en las preguntas que se hacen a partir de un mismo criterio, por ejemplo, en este caso la lengua. Aquí tenemos ejemplos de otros países latinoamericanos en que la manera en que se pregunta es distinta, a pesar de que en todos los casos se está recolectando información sobre el lenguaje, se preguntan de maneras distintas. En el caso de Guatemala, por ejemplo, se pregunta sobre qué lengua o qué idioma es el que ellos hablan y entonces habría que identificar cuáles son las lenguas que se consideran indígenas y entonces a ellos son los que reconoceríamos como indígenas. Esta heterogeneidad se presenta en todos los criterios, si comparamos respecto a países, pero también varía respecto en México se ha ido estandarizando ya casi se utiliza en los censos, en las encuestas, la misma manera de preguntar, pero pueden existir diferencias y hay que identificarlas y por eso hay que ser muy claros sobre cómo lo estamos midiendo, cómo estamos considerando el criterio, a partir de qué elementos estamos construyendo estos grupos que queremos comparar y analizar las diferencias. Eh, Nosotros hicimos esta clasificación a partir del lenguaje hablado y logramos medir, en este caso, niveles de cobertura de atención de la salud materna. Aquí vimos que este criterio del lenguaje nos permitía separar en dos grupos, en indígenas y no indígenas. Voy a tomar el caso del uso de anticonceptivos y entonces el puntito más oscuro es el que se refiere a la población indígena, el más claro a la no indígena. Entonces aquí ya a partir de este criterio podemos observar estas brechas o estas diferencias. Vemos que las poblaciones no indígenas tienen una mayor cobertura del uso de anticonceptivos respecto a las poblaciones indígenas. Entonces el mostrar este tipo de gráficos ya nos da herramientas o elementos para analizar la situación, para observar dónde están las brechas, para empezar a desagregar y desentrañar la información que hay detrás de los promedios y entonces darnos un panorama de si hay algún tipo de problema o necesidad en ciertas áreas. Aquí vemos la situación en el caso del uso de anticonceptivos, pero por ejemplo, un indicador en el que México, en el caso particular de salud materna, ha evidenciado sus avances en la atención prenatal, en que se han alcanzado niveles superiores al 90% de cobertura. Sin embargo, cuando ya vamos a otros tipos de indicadores como la oportunidad, es decir, que se atiende en el primer trimestre, el número de visitas prenatales, vemos que ahí siguen habiendo diferencias importantes y que los niveles de cobertura están mucho más bajos. Entonces, empezar a desagregar en distintos indicadores, en distintos grupos, ya nos empieza a mostrar dónde están justamente esas diferencias y cuáles son las diferencias que requieren de atención. Podemos ver que a lo mejor ya la gente va a su consulta prenatal, pero habría que promover acciones. Perdón, una disculpa porque mi perro se volvió un poco loco. Y entonces habría que ver, haciendo, pero habría que justamente empezar a analizar este tipo de diferencias, empezar a desagregar, a ver qué nos están diciendo los datos cuando los vemos a partir de distintos grupos. Entonces vemos que aunque el promedio podría parecer que vamos muy bien, cuando empezamos a desagregar, vemos que hay ciertos grupos que se están rezagando, que van más atrás. En este caso, el ejemplo que les presento es de poblaciones indígenas, pero podría pasar lo mismo por nivel socioeconómico. Vemos que hay ciertos grupos que realmente se están quedando atrás y al final del día también podrían estar jalando los promedios, justamente que no avancemos en la medida que tenemos estimado, tiene que ver porque estos casos o estos outliers que se están saliendo del promedio están jalando y no las estamos observando al no hacer este tipo de desagregaciones.
¿Cuáles serían las consideraciones importantes y relevantes en el caso para avanzar hacia un monitoreo de las desigualdades por etnicidad? Es en particular que no existe un gol estándar sobre cómo identificar a la población indígena, es decir, no tenemos una medición que nos va a asegurar que estamos reconociendo a todos aquellos que son indígenas, siempre vamos a tener sobreestimaciones o subestimaciones. Y al final del día, como pasa con otros indicadores, la elección del criterio, cómo dividimos a la población, siempre va a depender de la información que se tiene disponible, en qué datos tenemos y ese va a ser nuestro punto de inicio para empezar a medir. En el caso del monitoreo por etnicidad, o que se tenga información sobre distintos criterios, lo recomendable sería analizar cómo funcionan los indicadores, cómo se mueven las estimaciones, si utilizamos un criterio u otro, o si mejor utilizamos todos los criterios y todos aquellos que reportan hablar lengua indígena, identificarse o estar en un hogar indígena, a todos los consideramos como indígenas y a partir de eso generar la estimación, o si solamente nos quedamos con la lengua hablada o con la autoidentificación. Pero siempre que se tenga la información, todas las opciones, porque esto nos va a permitir ver la certeza o la certidumbre de cómo nos estamos aproximando a ver estas diferencias. Eh, un poco que ya también lo mencionaba y que aplica tanto para cuestiones de etnicidad como para otro tipo de desigualdades es ser explícito en cómo se define y cómo se categoriza la población. Esto porque pueden haber distintas o posibles limitaciones. No podremos salir y generalizar que la población indígena tiene una menor brecha respecto a la no indígena en el caso de la atención prenatal, cuando lo que yo estaba midiendo era entre los hablantes de una lengua indígena, porque a lo mejor este tipo de brechas podrían ser de distinta magnitud si considero a la población que solamente se autoidentifica, como les mencionaba, en México tan solo un 7% habla lengua indígena, pero hay cerca de un casi 30% que se autorreconoce como indígena. Entonces, este cambio en la proporción de personas podría también variar en sus comportamientos y al final las mediciones podrían ser distintas. Y al final no es que nos estemos equivocando, sino es que lo estamos viendo de una manera distinta y la importante es ser claros y decir qué es lo que estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo para adecuada a los resultados y que sirvan para la toma de decisiones. Si yo estoy hablando de hablar un lenguaje indígena, a lo mejor existen barreras que tienen que ver justamente con el lenguaje, que a lo mejor los servicios no están adaptados culturalmente para atender a esas personas que solamente hablan una lengua indígena o que no se pueden comunicar. Entonces siempre es muy importante ser muy claros, muy explícitos y mostrar las posibles limitaciones, ¿no? Reconocer que a lo mejor si utilizamos el criterio de lengua indígena, estamos subestimando a las generaciones más jóvenes, no las estamos capturando o no se están considerando. ¿Qué es necesario para empezar a medir las desigualdades por etnicidad? Es uno, conocer la relevancia en nuestro contexto y también esto aplica para otros estratificadores. Es por qué es importante estratificar o analizar las diferencias entre ciertos grupos de acuerdo a nuestro contexto, a la realidad, a las prioridades que se tiene a nivel local o a nivel nacional. Después identificar justamente las necesidades de información, qué recursos están faltando y qué es necesario vincular y al final un poco mostrar, empezar a, porque si no llevamos o no mostramos este tipo de mediciones, difícilmente se pone en la agenda y empezamos a actuar para lograr hacer justamente las mediciones de las desigualdades, ¿no? Entonces, estamos en un punto de partida, vamos empezando a voltear a mirar cómo hacer este tipo de mediciones, ya sea de distintos estratificadores o por etnicidad. Entonces, el primer paso es revisar qué información tenemos, qué es lo que queremos, en dónde queremos observar las diferencias, y para mostrar cuáles son las necesidades que tenemos para llevar a cabo este tipo de monitoreos y empezar a mostrárselo a las personas que tienen que tomar decisiones o que tienen que respaldar el avanzar hacia este tipo de monitoreos. El escenario que yo considero que ahora tenemos y que es una gran oportunidad es justamente este impulso que dan los objetivos del desarrollo sustentable, en el cual está en la agenda nacional, está en el plan nacional, existen documentos en México que hablan sobre el compromiso que tiene México avanzar para cumplir los ODS
Y justamente uno de los ejes principales que tienen los ODS tiene que ver con el monitoreo de las desigualdades. Entonces, a nivel normativo, a nivel político, hay un respaldo para llevar a cabo este tipo de monitoreos y además ya se empieza a ver resultados respecto a cómo vamos a ciertas diferencias. Entonces ahí es donde se justifica la implementación de este tipo de monitoreos, pero también como yo les mencionaba, no hay que partir de la nada o del desconocimiento de lo que ya hacemos, sino también un aspecto importante para implementar o para que se lleve a cabo este tipo de monitoreos tiene que ver con entender el contexto en el cual ya se realiza el monitoreo rutinario y cuáles son las oportunidades y los desafíos que enfrenta el actual monitoreo, porque son los mismos desafíos que va a enfrentar o incluso adicionales el hacer el monitoreo de las desigualdades. En el caso de las poblaciones indígenas, no solamente estamos hablando de un tema de justicia social, porque estamos hablando de inequidad, ya podríamos hablar de inequidades en salud, no solamente, perdón, de inequidades por etnicidad, no solamente de desigualdades, sino porque estas son desventajas injustas, injustificables y por lo tanto son innecesarias y por lo tanto requieren de una respuesta, sino que también a nivel práctico también sirve el medir las desigualdades, es útil para hacer una asignación eficiente de los recursos. Si identificamos en dónde están los grupos que necesitan una pronta respuesta, si nosotros generamos acciones que son de manera homogénea entre todos los grupos de población, estamos evitando focalizar o asignar mejor los recursos en aquellos grupos que requieren realmente atención, que requieren cierto apoyo para mejorar los programas o generar iniciativas y al final el resolver ese tipo de diferencias nos va a permitir también mejorar los indicadores a nivel general. Entonces, no solamente hablar de desigualdades, es hablar de justicia social, de reducir las brechas. Claro que es uno de los pilares más importantes, pero también es una herramienta para hacer una asignación eficiente de los recursos. Bueno, eso sería todo. Espero que les pueda ser utilidad y que les haya podido mostrar un panorama más general respecto a esta situación. Muchas gracias, doctora. La verdad ha sido un súper interesante tema para esta red de monitoreo y evaluación. Cederíamos a quien guste hacer alguna pregunta, algún comentario. Les pedimos levanten la mano y les abriríamos el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Por lo pronto aquí le damos el micrófono a Omar Ravelo aquí de INEVAD. Buen día a todos. Mira, a propósito de lo que comentaba de los factores culturales de la cosmovisión propia y en particular de los usos y costumbres que tienen estas comunidades, nosotros tenemos ya 3 programas anuales de evaluación. En un primer ejercicio que hicimos fue en un municipio que se llama Pueblo Nuevo, aunque la comunidad indígena pues no es muy poca, no es muy representativa, pero por ejemplo nosotros encontramos en el programa Hábitat o en el programa de infraestructura que al momento de conformar un comité ciudadano con ellos y parte de las responsabilidades que iba a tener esa comunidad, pues se les hizo un macrotanque para poder accesar a agua potable. Una persona de ahí tenía que activar y desactivar un switch, pero pues como que no le dieron la importancia suficiente y terminó por descomponerse todo el sistema. En un segundo ejercicio nosotros con el tema de construcción de baños, también a voz de los gerentes del programa, pues encontró que la gente no quería utilizar la taza, entonces fue un esfuerzo en vano. Y finalmente nosotros comentar aquí en el estado de Durango tenemos un municipio que se llama Mezquital, que es a nivel nacional de los más con muchas carencias y su situación geográfica pues es un poquito difícil. Ahorita en la actualidad estamos evaluando un programa que es para la dotación de agua y el servicio de alcantarillado. Entonces, por las condiciones demográficas, porque hay comunidades, sí son indígenas, pero es muy poquita gente y por el cuestión del alcance de los servicios, pues representa un gran costo. Incluso para poder accesar a ciertas comunidades hay que salir de nuestra entidad, es decir, irnos a Sinaloa para poder accesar a esas comunidades y representa un gran esfuerzo. Entonces,
el que se comenta para bien de que cómo incluir toda esta información para poder formular programas culturalmente apropiados, pues en realidad pues sí es un gran reto. Pero a propósito de estos comentarios, ¿habrá algún antecedente o algo que nos pueda facilitar para el tema de la configuración de las recomendaciones a partir de estos hallazgos? O solamente ahorita por lo pronto es estarnos allegando de información, estar documentando y luego después ver desde la configuración misma de la política, o ya desde ahorita se puede hacer alguna recomendación para atender estas brechas por cuestiones de etnicidad, como usted comenta. Adelante, doctora. Sí, un poco, creo que hay dos oportunidades que yo veo en su caso. Uno tiene que ver, justo algo que yo he revisado, justo son estas diferencias o brechas por etnicidad que tiene que ver con el acceso a agua potable, a servicios de infraestructura. Entonces, un poco a partir a lo mejor de las encuestas es posible, a lo mejor no directamente para la localidad que ustedes están atendiendo, pero sí tener un panorama de la magnitud de este problema a nivel a lo mejor estatal. No estoy segura, mentiría si hay algún dato a nivel municipal, pero quizás a nivel estatal sí se podría conocer el panorama general, un poco para ver la relevancia del problema y de las brechas que están por etnicidad. Entonces, esa sería una oportunidad como tenerlo en un marco general o en un contexto de estas brechas o estas desigualdades que se están presentando en este tipo de servicios para las poblaciones indígenas, y un poco también indicar que tener en mente este panorama que yo les mencionaba, que no solamente tiene que ver a lo mejor con sus niveles de pobreza, porque a lo mejor las acciones que ustedes están generando, decía, bueno, pues les ponemos esto, ¿no? Pero a lo mejor también hay este factor cultural que para ellos eso no va con sus costumbres, no va con sus usos y al final del día podría no estar funcionando en esas localidades. Entonces ahí es donde surge la otra oportunidad. Yo no sé si ustedes están recolectando información o tienen algún dato, o si ya sabemos que esa es una localidad indígena y a lo mejor esa misma estrategia se aplicó en otra localidad que no es indígena, y entonces podríamos un poco mostrar, tal vez no de manera cuantitativa porque no tenemos los datos ni la representatividad suficiente, pero sí hacer una pequeña evaluación cualitativa de justamente ver que en esta comunidad que es indígena realizó la misma estrategia y no funcionó, y un poco podríamos relacionarla con lo que les mencionaba al principio, es justo vemos que estas brechas podrían ser no solamente socioeconómicas, sino también podrían ser culturales. Entonces, creo que una opción podría ser esta ya a nivel más local, es una pequeña evaluación cualitativa de si es que tenemos la posibilidad de comparar una localidad que no es indígena y que haya recibido la misma estrategia, o una y con respecto a una que no es indígena. Muchas gracias, doctora. Le abriríamos el micrófono al doctor Juan Pablo Gutiérrez. Gracias, gracias Nancy, muy interesante la presentación. Digo, un poco, hay dos temas que me interesan, ¿no? Uno es la reflexión que hacía sobre estas heterogeneidades que existen en la misma población indígena, ¿no? Y pues lo que esto implica en términos de el monitoreo de las desigualdades hacia con la población indígena, ¿no? O sea, cómo puede, de pronto, digo, ¿qué reflexiones tendrías sobre en el trabajo de monitorear y cómo cerrar las brechas hacia la población indígena? ¿Qué tanto afecta el hecho de que, pues, como tú decías, no es una población homogénea, ¿no? Y el otro, digo, un poco más de forma general, tú decías estas hallazgos de los retos, oportunidades, pues igual va más, podrían pensarse de una forma más amplia, ¿no? O sea, no únicamente con relación a monitorear desigualdades en población indígena, pero desigualdades en lo general, ¿no? Y entonces solo, igual retomando lo que comentabas, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones principales en la lógica de
el trabajo que se hace desde los gobiernos de los estados, cuáles serían, digamos, las 3 recomendaciones centrales de cómo fortalecer los sistemas de monitoreo que tienen que ver, que de alguna forma entonces permitan reflejar o trabajar en términos de medir las desigualdades entre poblaciones. Sí, un poco de la heterogeneidad en las poblaciones indígenas también tiene que ver justo con lo que les mencionaba, ¿no? En México en particular hay más de 60 grupos étnicos reconocidos y hay entidades incluso que los concentran, que tienen una gran variación de grupos étnicos. Sin embargo, algo que sucede no solo en México, sino también en otros países, es que usualmente no se suele recolectar información sobre el grupo étnico en particular. Entonces, esta es una de las principales limitaciones que tiene el monitoreo de desigualdades por etnicidad. Generalmente lo más que se puede llegar o el primer acercamiento para medir este tipo de desigualdades es clasificar a la población en indígena y no indígena. Pero justamente el empezar a medir este tipo de desigualdades nos va a dar los elementos suficientes para justificar, porque hay evidencia, sobre todo de tipo cualitativa, de que los grupos también se comportan a su interior de manera heterogénea, también pueden haber diferencias entre distintos grupos étnicos. Entonces, empezar a hacer este tipo de mediciones también nos permite tener elementos suficientes para justificar y para impulsar la necesidad de tener datos representativos de las distintas poblaciones indígenas, que podamos adentrarnos más a analizar este tipo de heterogeneidad y entonces sí llegar de una manera mucho más factible para cerrar estas brechas, no solamente respecto a la población indígena, sino también respecto a otros grupos étnicos, entre ellos mismos. Y respecto a los resultados que nosotros encontramos, sí, definitivamente lo que nosotros hicimos se aplica para los sistemas de monitoreo en general, no solamente a lo mejor enfocado por desigualdad o enfocado para los temas de etnicidad. Y creo que en México, en mi experiencia, el principal punto principal es identificar esos grupos vulnerables, el saber en nuestro propio contexto cuáles son los grupos a los cuales le tenemos que prestar atención. Esa es la primer paso, es qué grupos son los que vamos a empezar a monitorear porque son necesarios, porque es pertinente y es en los que necesitamos avanzar y reducir las brechas. Y el segundo paso sería, y el que es más importante y se vuelve central en casi todos los aspectos, es en la información. Es muy importante empezar a mapear qué datos tenemos, porque algo que también hemos encontrado es que a lo mejor se duplica la recolección de información. A lo mejor un instrumento o un sistema ya recolecta cierta información o ya tenemos esos datos y creemos que no podemos hacer ciertas mediciones porque no conocemos toda la cantidad de datos que se tienen a partir de distintos sistemas, ya sean los sistemas locales, los sistemas federales o incluso en fuentes de información externa como son las encuestas, los censos o incluso hay iniciativas, organismos internacionales que también recolectan datos o información y que muchas veces hacemos poco uso de esta. Entonces, un aspecto fundamental para realizar el monitoreo y el monitoreo de las desigualdades es identificar y tener un mapeo de las fuentes de información que podemos utilizar, ver la calidad de este tipo de información o cómo podemos adaptarla para hacer este tipo de mediciones. Y la siguiente sería, yo creo que la última recomendación tiene que ver también con construir estas redes de colaboración. Hay experiencias que se han ido generando y que ustedes lo sabrán mejor que yo. A nivel local también hay experiencias muy exitosas o de cómo han avanzado en el monitoreo de ciertos indicadores. Entonces, compartir este tipo de experiencias, colaborar, hacer reuniones técnicas sobre cosas que ya se hacen en distintas entidades o recomendaciones que hay a nivel internacional para el monitoreo de las desigualdades, recibir este tipo de asesorías, construir o recibir apoyo a lo mejor de otros organismos nacionales que realicen monitoreo y que ya tienen experiencia en este tipo de mediciones, podría fortalecer los sistemas de monitoreo. Incluso también hay trabajo que se hace desde la academia, desde los investigadores, que generalmente se queda en las publicaciones científicas, pero difícilmente se aterriza en acciones en los sistemas de monitoreo. Entonces, resumiendo, sería
un poco identificar los grupos que son necesarios, hacer un mapeo de fuentes y construir redes de colaboración para fortalecer los sistemas de monitoreo. Gracias, doctora. Ya por el tiempo iríamos a nuestra última pregunta. Le abriremos el micrófono a Misael Rubio de Sinaloa. Adelante, Misael. Misael, ya tienes abierto el micrófono. Adelante. Bueno, quería participar Misael, su compañero Misael de Sinaloa, no sabemos porque tampoco no está escribiendo nada. Doctora, agradecerle de nuevo por esta magnífica plática, conferencia que tuvo con nosotros, con esta red, compartir este tema tan importante y que nos abre también un panorama de considerar, tanto en las evaluaciones como en el monitoreo, otro enfoque tan importante en nuestro país. Agradecerle de verdad su tiempo y la colaboración que tiene con nosotros. Hemos aprendido mucho esta mañana y dejamos abierto también para si en futuro nos puede de nuevo compartir alguna plática en esta red, siempre será bienvenida. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación, a Juan Pablo en particular, que me invitó a compartirles esta información que estoy trabajando. En definitiva, no sé si se quedó mi correo electrónico disponible. Si alguien está interesado, pueden escribirme y puedo compartirles algunos documentos y a lo mejor platicar un poco más al respecto. Yo siempre estaré disponible para poder apoyarlos. Muchas gracias. Ahí se volvió a conectar nuestro compañero Misael. Le pediremos que nos mande su pregunta y si nos hace favor, doctora, en una oportunidad nos puede enviar un correo porque le volvimos a abrir el micrófono, pero no. A ver, Misael, para que no se quede con la duda. Hola, Misael, ¿nos escuchas? No, yo creo que tiene problemas ahí de su micrófono. Entonces, preguntarle a la doctora si es posible, si podemos compartir a todos los miembros la presentación, ya que fue un tema y es una inquietud ahorita en las preguntas, si es posible. Sí, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Se lo agradecemos mucho y de nuevo, de verdad, gracias por este tiempo que nos ha entregado, ha sido muy generosa con su presentación. En verdad, nuestro reconocimiento y estamos a la próxima también para tener una plática en un futuro. Muchas gracias, hasta luego. Les deseamos muy bonito fin de semana a todos los miembros de la red. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, estaremos pendientes para la próxima videoconferencia. Espero este día ha sido de mucho provecho, mucho aprendizaje y bueno, parte del grupo coordinador, desearles excelente fin de semana.